Bienvenidos a este video en el que reflexionaremos sobre las 5 palabras de la Virgen en el Evangelio. Pero antes debemos saber un dato muy importante acerca de quién es María. María nació en Nazaret, Galilea, 15 o 20 años antes del nacimiento de Cristo. Sus padres, según la tradición, fueron Joaquín y Ana. María era judía, fue educada en la lectura de los libros santos y en la obediencia a la ley de Dios. Hizo voto de virginidad, se desposó con José estando ambos de acuerdo en permanecer vírgenes por amor a Dios. Un ángel del Señor se le apareció y le comunicó que el Espíritu Santo descendería sobre ella y que de ella nacería el Hijo de Dios. Lucas 1:35. María aceptó tan maravilloso destino con estas palabras: hágase en mí según tu palabra. Y en aquel instante Jesús fue concebido en su seno. El nacimiento de Jesús, de su Hijo, fue en Belén de Judea y fue acompañado de diversas circunstancias que refieren los evangelios de Mateo y de Lucas. Muy bien, teniendo en cuenta este dato, en cuanto a su personalidad, se dice que María era una joven humilde y pura. Era decidida, valiente para enfrentar la vida, que era capaz de callar cuando no entendía y de reflexionar y meditar aquello que le preocupaba de los demás, y que era servicial y caritativa, que tenía fortaleza moral, que era franca, sincera, que era leal y fiel. María es, como mujer, un modelo para las mujeres. Es también para los hombres el tipo ideal de mujer. La grandeza de María consiste en que es la Madre de Dios. Algunos han dicho que María es madre de Jesús en cuanto hombre, pero no de Jesús en cuanto Dios. Esta distinción es muy artificial y de hecho nunca la hacemos, porque una madre es madre de su hijo tal y cual es o llega a ser. No estamos distinguiendo, por ejemplo, que una madre es madre de un presidente, por ejemplo. Ha sido la madre de él como niño, pero no como presidente, o que nuestra mamá sea madre de nuestro cuerpo solamente, pero no de nuestra alma, que es infundida por Dios. Nunca hacemos esta distinción. Decidimos simplemente que es nuestra madre. María es madre de Jesús, Jesús es Dios. Luego podemos decir que María es madre de Dios, y en esto consiste fundamentalmente su grandeza. Ahora bien, en cuanto a las 5 palabras, ¿cómo aparece María en los evangelios? María no era una de las personas que hablaban mucho, pero tampoco se puede decir que era una de esas personas que no hablaban nada y que se hacía una persona antipática, que no participaba en la conversación. Pero ella sabía que todos debemos ser prontos para escuchar y lentos para hablar, como dice Santiago 3. Y por eso, mientras todos en el Evangelio hablan, por ejemplo, de los apóstoles, los enfermos, los fariseos, etc., la Virgen aparece siempre callada. A ella le gustaba más dejar hablar a los demás que hablar ella. El Evangelio conserva 5 palabras o frases de la Virgen María, que a continuación vamos a ir señalando. La primera palabra, cuando el ángel le anuncia que va a tener un hijo, en Lucas 1:34. Ella le pregunta: ¿cómo será esto? He aquí
entonces que encontramos esta primera palabra. María refleja así la prudencia, es decir, ella no se queda con sus dudas, sino que consulta a las personas que saben. Y como dice el Salomón sabio, quien pregunta a los que saben, triunfa. Quien no consulta, fracasa. La Virgen consultó al ángel y él explicó todo muy bien, como lo vemos en Lucas 1:35. ¿Qué podemos aprender de esta actitud de María? Que muchas veces, si queremos también triunfar en la vida y no queremos fracasar, debemos ser muy prudentes para dar una respuesta a ciertas cuestiones que nos interpelan de nuestra propia vida y de la vida de los demás. Una segunda palabra de la Virgen es: cuando el ángel explicó que su hijo nacería por obra del Espíritu Santo, la Virgen respondió: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, manifestaba la plena aceptación de la voluntad de Dios. En ese sagrado momento el Hijo de Dios se hizo hombre y María se convirtió en la mujer más importante del mundo. A nosotros también se nos pide, y Dios nos pide que digamos como Nuestra Señora en las ocasiones más graves e importantes de nuestra vida: hágase la voluntad de Dios. Esto es lo que repetía Jesucristo en sus obras difíciles: Padre, hágase tu voluntad, como lo encontramos en Mateo 26:42. Y esta oración le agrada mucho al buen Dios. Tercera palabra: el Señor hizo en mí grandes maravillas. Gloria al Señor. También a nosotros nos pide el Señor que en los momentos de alegría nos acordemos de dar gracias a Dios por lo bueno que ha sido. Así que cada día recuerda no solamente pedirle favores a Dios, sino también de darle gracias. Ser agradecido es señal de que nuestro corazón es grande, noble y generoso. Y la Virgen era muy agradecida. Cuarta palabra: ¿por qué te has portado así? A los 12 años llevaron al niño Jesús al templo de Jerusalén y después de las fiestas, al volver a Nazaret, se perdió el niño. Por 3 días sus padres lo buscaron, José y María. Luego, al encontrarlo en el templo, la Virgen le dijo: ¿por qué te has portado así? ¿No ves que tu padre y yo, afanados, te buscábamos? Lo encontramos en el Evangelio de Lucas 2:48. He aquí una clave también que nos dice cómo la Virgen corrigió a su hijo. Porque ciertamente las mamás tienen la obligación de corregir a sus hijos. La Sagrada Biblia dice que los papás que no corrigen a sus hijos es porque no los aman. Y que al Dios que más quiere, más lo corrige. De modo que cuando el niño Jesús le explicó a la Virgen que él se había quedado en el templo por mandato del Padre Dios, la Virgen ya lo excusó de todo, pero no había tenido miedo en llamarle la atención. Ojo con esto, muy importante para tener esta actitud como la Virgen María. Corregir cuando lo amerite la situación, porque quien corrige es porque realmente ama. Y quinta palabra: no tienen vino. La quinta y última palabra o frase que se conserva de la Madre de Dios la dijo en las bodas de Caná. Jesús le respondió de una manera un poco dura, fría, seca, como para poner a prueba la humildad de María. Mujer, ¿y qué nos interesa eso a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora, lo encontramos en San Juan 2:4. Pero María no se desanimó. Es así que las mujeres tienen una asombrosa constancia para seguir pidiendo favores cuando los necesitan. En vez de quejarse
de la respuesta de su hijo, se fue y llamó a los obreros y les dijo: hagan todo lo que él les diga. Y lo obligó casi, vamos a decir entre comillas, a hacer el milagro. Jesús cambió en asombroso vino los 600 litros de agua. Nosotros también todos los días le podemos decir a su Hijo, por medio de la Virgen, que nos ayude a tener esa caridad, esa paciencia, esa fortaleza. Y sabemos que María, como dice San Agustín, cada vez que ella ruega por nosotros, vuelve a repetir su portentoso milagro. Pero a nosotros también nos dice lo que dijo a los obreros: hagan todo lo que Él les diga, o sea, cumplan bien lo que les enseña en el Evangelio, y verán que entonces cada uno podrá experimentar lo que dijeron los santos. Cuando María ruega, todo se obtiene, nada se niega. Es así, queridos hermanos, que hemos compartido estas 5 palabras que nos ayudan a reconocer cuál es ese papel importante de nuestra Madre, la Virgen María, y cómo sigue iluminando con su ejemplo, con su testimonio de vida, a cada uno de nosotros. Y todo lo que ella nos enseña. Y es que tenemos que aprender a leer el Evangelio con humildad y con espíritu de fe. Que la pasión de Cristo esté siempre grabada en nuestros corazones.